En las clases anteriores vimos el tema de dinámica de los fluidos perfectos y ahora vamos a incorporar el tema de la viscosidad y ver la influencia que la viscosidad tiene en los escurrimientos y veremos dinámica de los fluidos reales. Los fluidos reales, por efecto de la viscosidad, funcionan realmente diferente de lo que habíamos supuesto con los fluidos perfectos. En el caso de los fluidos reales, va a haber tensiones tangenciales, es decir, que no podemos ahora despreciar el efecto de las tensiones tangenciales en el desarrollo del escurrimiento, y por otro lado vamos a tener que contra los bordes sólidos, a diferencia de lo que consideramos en los fluidos perfectos, que era que había deslizamiento del fluido contra los bordes sólidos, en los fluidos reales la verdad es que la velocidad en contacto con el sólido en reposo va a ser cero. Vamos a tener, por supuesto, gradientes de velocidades y no deslizamiento de las partículas que están en contacto con los bordes sólidos. Entonces vamos a hacer primero un análisis de cuáles son las consecuencias de la existencia de la viscosidad a través de un análisis muy sencillo que presentaré a continuación. Para eso vamos a considerar un escurrimiento laminar. En unos minutos veremos con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de escurrimiento laminar. Pero entonces vamos a hablar de un escurrimiento laminar donde los vectores velocidad son paralelos al fondo. Vamos a tener una distribución continua de velocidades en la dirección del escurrimiento, donde podemos ver que hay una variación de las velocidades con respecto a I, es decir, que hay un gradiente de velocidades de U a de I. Y también vamos a considerar que el fluido es newtoniano, con lo cual se cumple la ley de Newton, es decir, que las tensiones de corte son proporcionales al gradiente de velocidades a través de este coeficiente mu, que es la viscosidad dinámica. En esas condiciones vamos a tener que aparecen sobre un elemento de fluido fuerzas debidas a la tensión de corte y debidas a la viscosidad. Y entonces vamos a analizar cuál es el trabajo que producen estas fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a considerar es un movimiento laminar, como habíamos dicho, con un gradiente de velocidades, y vamos a considerar un movimiento bidimensional, es decir, que en el espesor normal al plano en el que estamos trabajando, el comportamiento es exactamente igual, con lo cual podemos trabajar con una especie de feta del escurrimiento y va a ser descriptivo de lo que pasa en el escurrimiento global. Entonces, en esos casos, uno puede plantear que la fuerza de corte va a ser igual a la tensión de corte que se desarrolla sobre cualquiera de las caras de este elemento. Por supuesto, las dimensiones que va a actuar, por ejemplo, la fuerza de corte acá va a ser dx por dz, es decir, por unidad de ancho, un diferencial de z en lo que sería la dirección normal al plano en el que estamos trabajando. Y la potencia que se corresponde con esta fuerza es fuerza por velocidad. Entonces la potencia que corresponde a la fuerza viscosa va a ser tau por dx por dz por la velocidad. Y la velocidad no es otra cosa que la velocidad relativa de una de las caras respecto a la otra. Fíjense, por ejemplo, si este es el elemento que estamos considerando y queremos ver la potencia que generan estas fuerzas tau, evidentemente si sobre la cara inferior tengo una velocidad u y sobre la cara superior tengo una velocidad u más la variación de u respecto de i diferencial de i,
La diferencia entre ambas velocidades va a ser el término, la derivada parcial de u respecto de i diferencial de i, que es lo que introducimos entonces para calcular la potencia. Y evidentemente este trabajo, o mejor dicho, esta potencia de las fuerzas de corte, se traduce en una disipación de energía mecánica, que es una transformación irreversible. Siguiendo entonces con la expresión de la potencia, puesta como en la diapositiva anterior, y como tenemos que el esfuerzo de corte es mu por d a di, de acuerdo a la ley de Newton, reemplazando en el diferencial de potencia que habíamos desarrollado antes, nos va a quedar esta expresión de aquí. Y si a la potencia la ponemos por unidad de masa, es decir, que dividimos el diferencial de potencia por ρ, por dx, por dy, por dz, esto es masa específica por volumen, es decir, que nos va a dar la masa. Entonces, al dividir esto por esto, fíjense que el de x, el de y y el de z se nos van y nos va a quedar mu sobre ρ, que no es otra cosa que la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica sobre la masa específica es la viscosidad cinemática nu, y después nos queda du a di al cuadrado. Es decir, que esta función, que sería la potencia por unidad de masa y que vamos a llamar función disipación, es nu, o sea, la viscosidad cinemática, por la derivada de la velocidad u respecto de i al cuadrado, que si uno lo reemplaza a través de la ley de Newton, uno lo podría poner como la tensión de corte al cuadrado sobre mu por ρ, y esta función disipación vemos que es mayor que 0. ¿Y por qué es mayor que 0? Bueno, porque la viscosidad y la masa específica siempre van a ser mayores que 0. Y la tensión de corte está elevada al cuadrado, o sea que siempre va a ser positiva. O sea, este término, que es la función disipación, va a ser mayor que 0. Y entonces, como la función disipación es mayor que 0, queda claro que la existencia de la viscosidad implica que inexorablemente hay una pérdida de energía irreversible en el sistema. También la existencia de la viscosidad, como habíamos dicho, hace que no haya deslizamiento del fluido contra el borde sólido, sino que tiene que haber un gradiente de velocidades con velocidad cero justo en contacto con el borde sólido. Esto hace, por ejemplo, que tengamos un perfil de velocidades como el que está representado acá. Pero a partir de este fenómeno, uno puede apreciar, a través de la observación, que puede haber dos diferentes tipos de escurrimiento. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de regímenes de escurrimiento. Entonces, vamos a poder ver que hay dos tipos de escurrimiento. Uno, el escurrimiento laminar, y el otro, el escurrimiento turbulento. ¿Cuáles son las características del escurrimiento laminar? Bueno, por un lado, que tenemos filetes líquidos bien individualizables, ¿sí? Que podemos apreciar, distinguir cada uno de los filetes del escurrimiento, donde tenemos un movimiento ordenado de las partículas, con pequeñas oscilaciones, es decir que cuando incluso hay alguna perturbación, esa perturbación en el escurrimiento rápidamente, a partir de los efectos viscosos del flujo, trata de reacomodarse y volver al movimiento ordenado. Y por supuesto, en estos flujos, como recién hablaba, de que las fuerzas viscosas son las que tratan de absorber esas perturbaciones y corregir las oscilaciones que pueda tener el escurrimiento, en estos casos las fuerzas viscosas son preponderantes respecto de las fuerzas de inercia. Y el perfil de velocidades tipo es el que tendríamos acá, que cuando veamos bien el desarrollo particular del escurrimiento laminar vamos a poder determinar incluso cómo es la forma de este perfil de velocidades. Del otro lado tenemos los escurrimientos turbulentos. En este caso
también vamos a tener que tener velocidad cero contra los bordes sólidos, pero el perfil de velocidades es bastante diferente. Acá podemos ver incluso que las velocidades en los escurrimientos, la distribución de velocidades en los escurrimientos turbulentos se aproxima bastante a lo que es la distribución de velocidades medias. Por eso, si recuerdan el tema anterior, habíamos visto que el coeficiente de Coriolis o de Boussinesq en escurrimientos turbulentos se aproximaba a la unidad. Y en particular, en lo que tiene que ver con el escurrimiento turbulento en sí, tenemos que los filetes del flujo son irreconocibles, el movimiento es desordenado, hay por supuesto remolinos y vórtices, hay grandes variaciones de los parámetros hidráulicos, tanto en lo que es el recorrido como en el tiempo. En este caso son las fuerzas de inercia las que predominan respecto de las fuerzas viscosas, y cuando hay una perturbación en el escurrimiento suele haber no una absorción de esas perturbaciones para volver a un movimiento ordenado, sino que las perturbaciones incluso se amplifican. Acá abajo a la derecha les puse un dibujo, una figura que hizo Leonardo da Vinci, donde fue uno de los primeros en tratar de caracterizar el escurrimiento turbulento, y lo interesante, por ejemplo, acá, es que se ven distintos tipos de escala de turbulencia. Hay microturbulencia y turbulencias con escalas incluso más grandes. O sea que las primeras aproximaciones a caracterizar tanto los que son los escurrimientos laminares como los turbulentos tienen que ver con la observación. Y ahí es donde tenemos una de las experiencias que han permitido individualizar primeramente ambos tipos de flujo, que es la experiencia de Osborne-Reynolds. Reynolds lo que hizo fue un dispositivo experimental donde pudo apreciar los distintos tipos de filete que correspondían al escurrimiento laminar y turbulento, y por supuesto también lo que es una zona de transición. Ya veremos que no hay un paso brusco desde laminar a turbulento, y hay situaciones intermedias. Pero el dispositivo que planteó Reynolds es un dispositivo muy sencillo. Acá tienen el esquema de lo que fue el dispositivo que utilizó Reynolds para su experiencia. De hecho, también en la cátedra van ustedes a poder hacer uno de los trabajos de laboratorio, que es la experiencia de Reynolds, con una diferencia, y que en lugar de tener el tubo donde se visualiza si el escurrimiento es laminar o turbulento, en lugar de ser horizontal, en nuestro laboratorio, en la cátedra, en el departamento de hidráulica, el tubo está puesto en posición vertical, que es bastante más estable. Entonces, lo que hizo Reynolds era, a través de un dispositivo muy sencillo, inyectar colorante en este tubo, y regulando la velocidad en este tubo, que era un tubo de vidrio que se podía ver a través de él lo que pasaba, ver que para velocidades muy bajas se desarrolla un escurrimiento ordenado, y a medida que se iba incrementando la velocidad de escurrimiento en el tubo cambiaban las condiciones de escurrimiento y se presentaban distintos tipos de flujo, distintos regímenes de flujo. Acá podemos ver, a través de una figura que tomé porque me parecía que estaba muy clara como para que puedan identificarlos, cuando uno tiene un filete claramente recto y sin oscilaciones, evidentemente tiene el desarrollo de un flujo laminar. Pueden presentarse algunas oscilaciones que rápidamente puede corregir el flujo. A medida que se van aumentando las velocidades, estamos pasando de lo que sería esta primera figura hacia abajo, y fíjense que ya cuando se incrementa hasta cierto valor el tema de la velocidad, el flujo deja de ser laminar y empieza a ser turbulento. Acá uno en los filetes no los puede reconocer, tenemos incluso torbellinos o remolinos, y ha cambiado la condición de escurrimiento. Esto, en definitiva,
que también ustedes lo van a poder ver en el laboratorio, es lo que hizo Reynolds. Pero más allá de hacer esta experiencia, también caracterizó cuáles eran los parámetros que influían en el comportamiento. Y entonces obtuvo que había parámetros que dependían del fluido, en particular la viscosidad cinemática y la masa específica. En realidad, el parámetro que influía era la relación entre la viscosidad dinámica y la masa específica, que es la viscosidad cinemática. También el comportamiento dependía del contorno, es decir, del diámetro de la tubería donde él hacía la observación. Y por supuesto también del escurrimiento, es decir, la velocidad. Como yo les decía, a medida que uno aumenta la velocidad, evidentemente cambian las condiciones de escurrimiento. Y entonces definió un parámetro, Reynolds entonces definió un parámetro que depende de la velocidad del escurrimiento, del diámetro de la tubería y de la viscosidad cinemática del fluido. Fíjense que este parámetro, que se llama número de Reynolds, es un número adimensional, no tiene unidades. Y lo que se determina en forma experimental, que hay un Reynolds crítico en torno a 2200 para tuberías, donde si el Reynolds es menor que este valor crítico, se tiene escurrimiento laminar. En realidad, más o menos, si el Reynolds supera un valor de 4000 o 5000, ya se tienen escurrimientos francamente turbulentos. De todas maneras, no hay un valor crítico absoluto, no es un parámetro que sea estricto. De hecho, puede haber experiencias donde uno hace un análisis con medidas bien controladas de laboratorio y se pueden lograr escurrimientos laminares con valores de Reynolds bastante mayores, a 2000 o 2200, con lo cual no es que es una propiedad absoluta, pero cuando los Reynolds son del orden de 2200 o menores, se van a tener en general escurrimientos laminares. Ahora, ¿qué significa este parámetro adimensional definido como número de Reynolds? Bueno, en definitiva, este parámetro es un parámetro que vincula las fuerzas de inercia y las fuerzas de origen viscoso. Si uno, por ejemplo, dice, bueno, las fuerzas de inercia son masa por aceleración, bien, y las fuerzas de origen viscoso va a ser el área por las tensiones de corte, que si el fluido es viscoso y es newtoniano, uno la podría vincular a través de la viscosidad mu por el gradiente de velocidades. Si uno toma unidades para las fuerzas de inercia y toma unidades para las fuerzas viscosas y relaciona las unidades de ambos tipos de fuerza, lo que va a obtener es, en definitiva, las unidades del número de Reynolds, o mejor dicho, la caracterización del número de Reynolds como una velocidad característica por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. En definitiva, el número de Reynolds es un número dimensional, fíjense que es fuerza sobre fuerza, y si uno analiza las dimensiones de cada uno de estos parámetros, evidentemente nos va a dar adimensional, y entonces es un número dimensional que vincula fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas. Cuando las fuerzas viscosas predominan respecto de las de inercia, los números de Reynolds son chicos. Como vimos antes, números de Reynolds por debajo de 2200 corresponde a escurrimientos laminares que están fuertemente condicionados por la viscosidad. Cuando las fuerzas viscosas son pequeñas respecto de las de inercia, los números de Reynolds son grandes y entonces tenemos escurrimientos turbulentos. Una cuestión a aclarar es que tanto para que haya escurrimientos turbulentos como laminares, es necesario que haya viscosidad. Sí, porque si no se tendrían escurrimientos de líquidos perfectos que no existen. Pero más allá de que para que ambos escurrimientos existan, los laminares están condicionados por la viscosidad. Los turbulentos están condicionados por las condiciones de inercia y dinámicas del flujo, pero obviamente para que existan como tales, la viscosidad también influye.